pues era mi hermana. Me mostraron un video de Facebook y estaba tirada en la carretera en la México-Cuernavaca, todavía en Tlalpan. La tenían envuelta con una cobija y le pusieron unas bolsas de basura. Me la dejaron tirada como si fuera un bulto de basura, como si no le importara, como si no le doliera, como si fuera una basura cualquiera. Me la dejaron tirada a mi hermana. No quiero que nos hagan fiestas ni caravanas. Yo lo único que quiero es justicia para mi hermana. Es lo único que quiero, lo único que pido. Y no es posible que se vendan por unos pesos a criminales, porque eso son lo que son ellos, son criminales. Alexis es un criminal en potencia. La mamá también es una criminal porque sabía lo que hizo su hijo. Ella lo sabía, ella lo vio, ella le ayudó. Mónica Citlali, una joven maestra de inglés y madre de una niña de 11 años, fue reportada como desaparecida el 3 de noviembre del año 2022. Su familia, sumida en la preocupación y el miedo, inició una búsqueda incansable para encontrarla. Sin embargo, la tragedia se confirmó el 9 de noviembre de ese mismo año, cuando su cuerpo fue encontrado sin vida en la carretera México-Cuernavaca, en el límite con el estado de Morelos. La investigación inicial apuntó a su novio, Jesús Alexis, con quien había comenzado una relación recientemente, como el principal sospechoso. Así que en este video tenemos el testimonio de Maciel, la hermana de Citlali, quien nos compartirá la historia desde la perspectiva de la familia, revelando los detalles y emociones que rodearon este caso tan sonado en México. Mi nombre es Maciel Olvera Reséndiz. Soy hermana de Mónica Citlali Díaz Reséndiz. Mi hermana nació el día 27 de mayo del 1992. Yo soy mayor que ella por 8 años. Pues mi relación con ella era, pues éramos como tipo madre e hija, porque yo era más grande que ella. Yo asumí ese tipo de rol porque mi mamá tenía que trabajar y nos dejaba a cargo de una de mis tías. Mi hermana siempre fue muy seria. Ella era tranquila. Después nace mi otra hermana y con ellas dos solamente se llevaban 2 años. Y la relación con ellas dos se volvió más cercana que conmigo, obviamente por la diferencia de edades. Ella cursó su primaria, cursó su secundaria, posteriormente la preparatoria. Conoció al papá de su pequeña. Lastimosamente esa relación no funcionó. Se separaron cuando la pequeña tenía 1 año de edad y ella se mudó de nuevo a la casa de nuestros padres. Posteriormente ella empezó a trabajar y en su momento le nació la inquietud de querer estudiar inglés en la escuela Quick Learning. Estudió primero y después aplicó para su examen para poder ser teacher de la escuela en donde ella aprendió inglés. Durante todo ese tiempo, pues, fuimos felices, estuvimos tranquilos durante todo ese tiempo. Citlali llevaba una vida plena y feliz, rodeada de su familia y dedicada a su trabajo como maestra de inglés. Su futuro parecía prometedor, con muchos planes y proyectos por delante. Sin embargo, su vida tomaría un giro inesperado con la llegada de una persona que cambiaría todo. Este sujeto era Jesús Alexis, que entró a su vida y pronto se convirtió en su novio. Y aunque en un principio parecía ser un muchacho, digamos, normal, entre comillas, pronto se revelaría que Alexis tenía un lado oscuro que pondría en peligro la vida de Citlali. Cuando mi hermana va a cumplir 30 años, casi 30 años, conoce a un chico llamado Jesús Alexis Álvarez Ortiz.
Primero fueron, digamos que amigos. El día 28 de mayo del 2022 me invita a festejar su cumpleaños. Ella era del 27, o lo festejamos un día después. Primero fuimos a comer en compañía de otro amigo. Después nos fuimos a celebrar a un antro. Y en ese momento, en ese momento me dice, te voy a presentar a un chico que quiere conmigo. Dije, sí, está bien. Como a la hora llega el muchacho, me lo presenta. Le dice, mira, te presento a mi hermana, él es Alexis. Hasta ahí. Transcurrió la noche, yo no acostumbraba no acostumbraba yo a interrogar mucho a mi hermana porque pues en ese momento ella ya era mayor de edad y ella era muy, muy juiciosa en sus decisiones. Entonces yo la verdad no cuestioné. Lo único que me llamó la atención fue que el muchacho se veía más joven que ella, alrededor de unos 2-3 años, nada más eran la diferencia que se llevaban entre Alexis y mi hermana. La noche siguió, transcurrió como tranquila, pero yo noté que el muchacho era muy posesivo con ella. Si ella se levantaba al baño o se levantaba a bailar con algún amigo o con alguna amiga, el muchacho estaba siempre detrás de ella, siempre, siempre. En su momento no quise molestarla hasta que ya llegó el punto en el que el muchacho se puso muy tomado y ya se puso muy impertinente con ella. No la dejaba sentar, se le pegaba demasiado al cuerpo. Y mi hermana, digamos que la puso borracha en ese tiempo. Le daba mucho alcohol y la tomaba como que por la fuerza del brazo. Y habían, creo que, comprado botellas de whisky, algo así, no recuerdo muy bien. Y él la obligó a que le tomara directamente de la botella a mi hermana. Y eso ya a mí ya no me pareció, porque ella se estaba poniendo muy borracha, muy, 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 muy mal. La tomo yo del brazo y le digo, ¿sabes qué? Siéntate conmigo porque ya no me gusta el cómo te está tratando este tipo. Y me dice, sí, siéntate conmigo, no me dejes ir. Le digo, sí, no te preocupes. Se sentó conmigo y Alexis estaba como que muy, muy insistente. Y me llegó a encarar, se me puso enfrente, me preguntó, ¿y tú quién eres? Le dije, te dijo que es mi hermana. Me dijo, no, pero ella se va a ir conmigo. Y yo le dije, no, le digo, estás mal. Le digo, ella no se va a ir contigo, se va a ir conmigo. Ella es mi hermana y me la voy a llevar yo. El tipo se me puso muy pesado, pero llegaron otros amigos de él y se lo llevaron. No pusimos ya más atención. Como ya nos íbamos, ya nos estábamos despidiendo y él a fuerza se quería ir con nosotros. Él decía, es que yo me voy a llevar a tu hermana y yo los voy a ir a dejar a su casa, pero la verdad es que yo no confié en nada en Alexis porque estaba muy tomado, muy, muy, muy tomado. O sea, él agarraba una botella de whisky y literal se la tomó así como si fuera agua. Y llegó un momento en el que se quedó sentado en un sillón y se quedó dormido con la boca abierta. Incluso le comenté a mi hermana, le digo, ¿y todavía quieres que él nos vaya a dejar a la casa? Le dije a ella, le digo, ¿estás mal? Le digo, no, le digo, tomamos taxi o a ver, ahorita vemos cómo lo hacemos, pero no nos vamos a ir con él. Empezamos a pagar cuentas y cuando le toca a él pagar su cuenta, va y le habla a mi hermana. Y mi hermana me dice, a ver, espérame. Le dije, sí, para esto veníamos con un otro amigo de ella. No me di cuenta que mi hermana le dio dinero a guardar al otro amigo. Cuando le toca pagar la cuenta de este chavo Alexis, le dice mi hermana a su amigo, dame el dinero que te dé a guardar. Y mi hermana le pagó la cuenta a Alexis. Para mí desde ahí yo dije, no, este hombre es un vividor cualquiera. Dije, no, o sea, yo creo que los años te dan la suficiente experiencia como para aprender a estudiar tantito a las personas. Y a mí la verdad el tipo sí me dio muy mala espina y me dio la impresión de que era un vividor cualquiera. Pagamos cuentas,
Otra amiga de ella se ofrecieron a llevarnos junto con su marido. Ellos no habían tomado mucho, se ofrecieron a llevarnos. Y yo sí metí mucho hincapié de vámonos, no quiero que estés con él y vámonos y vámonos. Y me dice, sí, vámonos. Total que nos subimos al carro, ya no dejamos ya que ella se despidiera de este hombre, nos subimos al carro y el marido de su amiga relativamente se fue rápido, se fue muy rápido de ahí del lugar. Pues el chavo yo no sé cómo le hizo, total que nos alcanzó en su carro. Llegamos a una gasolinera que está a unos kilómetros antes de llegar a mi domicilio y nos encontró ahí en la gasolinera. Y mi hermana, me acuerdo muy bien que dijo, es que yo no quería que Alexis supiera dónde vivía. Y le digo a ella, pues ya ni modo, ya nos alcanzó. Y le pregunté a mi hermana, le digo, ¿crees que nos siga? Me dice, es que no sé. Se acerca el chavo, saluda al marido de su amiga, saluda a la otra chica, me saluda a mí y otra vez insistió en que se quería llevar a mi hermana. Le dije otra vez, no. Y dije, por favor entiende, vienes muy tomado, vienes muy mal, no puedes, por favor, déjanos tranquilos, él nos va a ir a dejar a nuestra casa, ya lo conocemos al muchacho, conocemos a la chica, por favor déjanos. Pues el muchacho nunca me hizo caso, Alexis jamás nos hizo caso, nos subimos al carro, nos fueron a dejar a nuestro domicilio. Fuera de ahí, de mi casa, llegamos y él le habló, se estacionó y me dice su amiga, dice, ¿segura estás bien que las dejamos aquí? Le dije, sí, ya ahorita ya le digo que se meta. Alexis le habla y le dice a mi hermana, dice, ven, se queda con ella en un rato. Yo ya estaba muy cansada porque ya eran como las 2, 3 de la mañana y le dije a mi hermana, le digo, ¿sabes qué? Le digo, ya me quiero meter. Le digo, vamos a meternos. Me dice mi hermana, ahorita. Y digo, no, Citlali, le digo, ya vamos a meternos porque si no mi mamá nos va a regañar. Me dice, espérame, nada más me despido y nos metemos. Pues me quedé esperando como media hora. La verdad es que ya está, bueno, yo ya tenía frío y sueño, estaba muy cansada. Ya me metí y como a los 15, 20 minutos volví a salir a ver si estaban, y sí estaban todavía, pero él no quería dejarla ir. Total que le vuelvo a decir a ella, le digo, ya, por favor, métete, y le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Dile tú mejor que se meta porque a mí no me hace caso. Sí, sale mi mamá, le dice, oye, Citlali, ya métete, y creo que sí, pues, se metió como a los 15, 20 minutos. Eso fue para el día 28, 29 de mayo del 2022. Después de la mala impresión que Maciel había tenido de Alexis, quedó claro que no era el tipo de persona que inspiraba confianza. Sin embargo, con el paso de los días, Citlali empezó a mostrar cambios sutiles pero a la vez inquietantes. Su familia notó que desde que comenzó a salir con este hombre, su comportamiento y actitud habían cambiado de manera evidente. Estas transformaciones despertaron una creciente preocupación entre sus seres queridos, quienes empezaron a temer por su bienestar. Mi hermana era profesora de inglés. Sus horarios eran de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Posteriormente ella llegaba a su domicilio, comía y tenía un receso aproximadamente como de 2 horas. Nuevamente volvió a salir de la casa y se dirigía nuevamente a su trabajo porque tenía un horario de la tarde. Ella entraba aproximadamente a las 5 y salía entre 8:30, 9 de la noche aproximadamente. Durante 7 años laboró en esos horarios en la escuela donde ella primeramente estudió y después se desarrolló como maestra de inglés. Yo no sabía que este chico fue primero su alumno. Lo supe hasta después que pasaron los hechos, que era su alumno. Por lo que me cuentan sus amistades, Alexis fue como que muy insistente en querer entablar alguna relación con mi hermana, pero obviamente mi hermana por ser alumno y porque el chico era un poquito más pequeño que ella, digamos 2, 3 años más chico que ella, pues no quería involucrarse con él, obviamente por no tener problemas ya sea en la escuela o laborales. Entonces el chico fue muy insistente en querer conocerla. Muy, muy, muy insistente.
Y eso fue meses previos a que ellos comenzaran a salir, que fue lo que el día 28, que fue ya como realmente el día que ellos empezaron a salir, el 28 de mayo. Posterior a esa fecha del 28 de mayo, digamos que formalizaron como su relación, empezaron a salir y fue ahí donde ya empezamos a notar que ella cambió sus hábitos. Mi hermana era muy puntual, ella era religiosamente puntual a su trabajo. Nuestro domicilio a su punto de trabajo, ella aproximadamente hacía como media hora, 40 minutos. Ella siempre llegaba 10 minutos antes o hasta media hora antes de la hora de su trabajo. Ella siempre en su trabajo tuvo premios de puntualidad porque le gustaba ser muy, muy, muy puntual y era muy comprometida con su trabajo. De raíz de eso, ella llega tarde a la casa, ella llega tarde a su trabajo, ella empezó a faltar a la casa, cosa que nunca hacía. Ella después empezó a bajar mucho de peso. Me llamó mucho la atención eso porque ella no era muy gordita, pero ella era una chica delgada. Cuando empieza a salir con Alexis, ella bajó demasiado de peso, demasiado. O sea, al punto de que ella ya tenía cara de enferma. Y también le empezó a gustar como que demasiado el gimnasio. O sea, sí ella era de querer ir al gimnasio, pero de que empezó a andar con este muchacho como que más aún. El muchacho cuando yo lo conocí, pues es un muchacho grande, corpulento, aproximadamente 1,80 m, más o menos es lo que mide, corpulento pero atlético. Sí, la verdad es que el muchacho estaba muy, muy grande de físico. Me imagino yo que él empezó a meter ideas de querer hacer gimnasio, de que se volvieran fitness y ese tipo de cuestiones. Repito, yo no la cuestionaba porque se supone que ella ya era una mujer adulta. Yo tengo 40 años, ella en ese momento acababa de cumplir 30 años, entonces pues yo no la cuestionaba ni mi mamá la cuestionaba mucho en cuestiones de sus parejas, porque solamente había tenido, después del fracaso del papá de su hija, había tenido solamente una pareja y con esa pareja duró muchos años. Posteriormente se dejaron y fue cuando comenzó a andar con Alexis. Entonces por ese lado pues yo no cuestionaba las decisiones de mi hermana. Ay, eso fue, o sea, todo eso pasó entre mayo a noviembre del 2022. Bueno, yo también noté muchas cosas que la empecé a ver con moretones en los brazos. Yo le pregunté en su momento, oye, ¿qué te pasó? Y me dijo ella, dices que me pegué con los aparatos del gimnasio. ¿Cómo crees? Sí, me pegué con los aparatos del gimnasio. Lo llegué a ver con moretones en las piernas, pero de igual manera me dijo que habían sido moretones por el gimnasio. Otra cosa que noté era que traía chupetones, traía muchas marcas en el cuello, la llegué a ver con chupetones en el pecho, y eso a mí sí me brincó demasiado porque ella no es de chupetones, ella nunca fue de traer marcas en el cuello, o sea, no, nunca. Y este muchacho sí la hacía. Y él era muy, muy de, quiero que estés a tales horas, y ella se salía. Ella empezó como que a dejar a sus otras amistades por estar con él, y ella no hacía eso. Ella era muy de estar con sus amigos la buscaban, salían. O los domingos también era muy, 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 muy religioso de que ella estuviera los domingos con su hija. Los sábados y los domingos era de siempre estar con su hija. Se iban al cine, se iban al parque, salían a comer. Los domingos era su día libre, entonces ella siempre estaba con su hija. Y en los meses que estuvo con Alexis, ella dejó de buscar a su hija por estar con ella. Ella ya no quería estar más con nosotros, ella más se la pasaba con Alexis. Entonces esas cuestiones fueron como que nos fueron brincando. Y mi mamá en su momento le dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero a ese muchacho aquí, no quiero que venga, porque de igual manera mi mamá no le cayó bien, o sea, hubo algo en él que mi mamá dijo, no, a ese muchacho no me lo traes para nada.
Y me llamó mucho la atención que mi hermana no le dijo nada, cuando generalmente, o sea, si mi mamá luego le decía, oye, no quiero que hagas esto, y mi hermana me acuerdo que le decía, ¿pero por qué? Y esto, o sea, como que a veces no estaba conforme con lo que le decía mi mamá. Pero en ese momento cuando mi mamá le dijo, no quiero que le hables a este hombre o no quiero que me traigas a este hombre a la casa, mi hermana no dijo nada. Eso también me llamó mucho la atención. Yo le vi tatuajes a ella. Ella jamás había hecho tatuajes, jamás en su vida, jamás. Ella llegó a tener una rosa en su mano derecha, me parece, tenía un candado y de este otro lado tenía una llavecita. Pero ella nunca se había hecho tatuajes, jamás, jamás, jamás. Y nos brincó mucho el tema porque no llevaban ni siquiera un año de relación, llevaban meses. O sea, ellos empezaron a andar en mayo, fue mayo, junio, julio, no es, sí, mayo, junio, julio, agosto, como por julio, agosto fue cuando ellos hicieron tatuajes. Ahora, otra cosa, Citlali se hizo unos pequeños, digamos que no estaban tan ostentosos, y Alexis no, o sea, Alexis se puso desde aquí, desde el codo hasta la muñeca, el nombre de mi hermana, se puso Citlali en letras muy grandes. Y nosotros pues sí nos quedamos de, pues, ¿qué onda con este hombre? O sea, ¿qué le pasa? ¿Está obsesionado? ¿Qué onda? Aparte de tener el brazo, tenía uno aquí en el pecho que igual decía Citlali. Atrás tenía una rosa y por acá también se había hecho otros tatuajes. No recuerdo, no sé de qué, pero creo que eran también alusivos hacia mi hermana. También eso, o sea, el tema de los tatuajes, la verdad es que sí se nos hizo muy, muy extraño porque nadie en su sano juicio, teniendo meses de relación, te vas a tatuar el nombre de una persona. No la conoces. No sabes en realidad cómo es esa persona. Entonces, el tema de los tatuajes sí fue como que siento yo que ella los hizo porque se vio forzada. De hecho, sus amigas, unas amigas de ella que eran muy, muy cercanas, me lo comentaron. Tenían un chat entre ellas, era un grupo de 3 amiguitas. Ella les platicó, oye, ¿qué crees que Alexis se tatuó? ¿Cómo? Sí, se tatuó y ya les mandó la imagen de que este chavo se estaba tatuando, pero mi hermana yo sí la sentí como incómoda, como que sí, como que la agarró en curva de que no, o sea, ¿cómo se hizo esos tatuajes? A medida que pasaban los días, la familia de Citlali se sentía cada vez más preocupada por su bienestar, sin entender realmente qué era lo que estaba sucediendo dentro de su relación con Alexis. Aparte, la falta de confianza en este joven era palpable y sus instintos les decían que algo no estaba bien, pero pronto se darían cuenta de que algo era peor de lo que pensaban, algo que los dejaría aún más pendiente y les haría cuestionarse sobre la seguridad de Citlali. Una semana antes, no recuerdo muy bien, fue por octubre, la última semana de octubre. Ellos dos tuvieron un accidente en su carro. Alexis tenía un Vento. Tuvieron un accidente muy feo, o sea, su carro quedó destrozado, fue daño total. Y ellos venían, bueno, él argumenta que venían drogados, pero ella no tenía nada, o sea, ella venía bien, a lo mejor se habían tomado porque eso fue en fin de semana. Entonces sí habían salido, ellos dijeron que habían tomado alcohol, pero él dijo que venían muy drogados, él. Mi hermana le marca a mi mamá y a mi papá en la madrugada y llegaron mis papás al lugar del accidente, que no estaba muy lejos de nuestra casa, aproximadamente como unos 25 minutos, sí, como 25 minutos, no mucho, y menos en la madrugada, pues obviamente no hay tránsito, no hay tráfico a esa hora, entonces ese trayecto lo hicieron como en 15. Cuando llegan mis papás al accidente, llegan y ellos ya estaban, o sea, la familia de Alexis ya estaba ahí, estaban sus hermanos, estaban sus hermanas, primos, estaba su mamá. Mi mamá se acerca a ellos y le pregunta a mi mamá, a la mamá de Alexis, señora, ¿ya revisó el carro de este muchacho? Sí, ya revisé que no tuviera nada, que ya no tiene nada de droga. Entonces mi mamá puso cara de que, pues, como droga, o sea, mi mamá les preguntó por los papeles o por herramienta o por alguna pertenencia de valor que tuvieran. Mi mamá nunca le preguntó por droga ni nada, nunca se imaginó que iban a preguntarle eso.
Total que de esto, este muchacho se estrelló contra el muro de contención y contra un árbol. A él estambarse contra el muro de contención obviamente son daños a la nación. Pues este hombre no sé cómo le hizo. Total que yo creo que les dio su mochada a los del municipio y lo dejaron ir, porque supuestamente sí se iba detenido. Mi mamá cuenta que ella dijo, ay, qué bueno, ya dejó a este hombre, porque, les repito, o sea, él era ya demasiado posesivo con ella, ya no dejaba que mi hermana estuviera con nosotros. Mi hermana faltaba mucho a la casa y eso era algo que sí nos brincaba mucho, porque le marcábamos y luego ya no nos contestaba. Y si le marcaba a mi mamá, luego ya no le contestaba. Hasta que yo le marcaba, ya le decía, oye, mi mamá te está buscando. Ah, sí, ya le voy a marcar. Pues hoy en día siento que él la tenía amenazada. Yo siento que él amenazaba con mi sobrina, con mi familia, porque Alexis empezó a preguntar todo de nosotros, todo, o sea, todos los movimientos que hacíamos, que si mis papás trabajaban, que si no trabajaban, que si hacían, que si no hacían. O sea, Alexis ya sabía todo lo que hacíamos, todos, mis papás, mi hermana, mi hermano, o sea, sabía cuántas personas vivíamos en casa. Yo siento que Alexis la tenía amenazada con la familia, o yo siento que con su hija, porque ella tenía el carácter muy fuerte, o sea, ella decía no y era no y no y no y no. Y ella no le temía incluso a decirle palabras fuertes a un hombre, o sea, ella no. Mi hermana medía 1,68 m, casi 1,70 m, y la verdad ella no le temía a los hombres, o sea, si era necesario encararlo, que lo evitaba, sí lo hacía, o sea, ella no se dejaba. Pero el hombre o sea, era obviamente más grande que ella, más corpulento que ella, y la actitud de Alexis, la verdad es que a mí no me da una espina. Y repito, yo siento que él la tenía amenazada con algo, por eso no la dejaba. Alexis era una persona claramente peligrosa y la familia temía que Citlali estuviera haciendo cosas para complacer a su novio, poniendo obviamente en riesgo su propia seguridad. Estaban convencidos de que este hombre tenía un comportamiento violento hacia ella y su preocupación crecía con cada día que pasaba, pero nada podía prepararlos para lo que le sucedió a continuación. Un día, Citlali desapareció sin dejar rastro y la vida de la familia cambió para siempre. La angustia y el miedo se apoderaron de ellos y se lanzaron a una búsqueda desesperada para encontrarla. Citlali llegó a la 1 de la tarde, el jueves 3 de noviembre del 2022. Llegó a comer. De hecho, yo salí a abrirle la puerta. Su hija se fue a la escuela, porque la niña iba en la tarde a la escuela. Y nos quedamos no solamente mis hijos y yo en la casa. Yo estaba en la cocina, estaba detrás de la barra y la vi bajar las escaleras. Eso fue a las 2:30 de la tarde, no se me olvida la hora. Fue a las 2:30 de la tarde, la vi salir, no me dijo nada. Generalmente me decía, ya me voy o al rato nos vemos, pero ese día no me dijo nada. Se fue, transcurrió la tarde con normalidad. A las 9:22 de la noche me manda un mensaje vía Messenger su mejor amiga del trabajo, se llama Mireya. Me pregunta Mireya, me dice, oye Maciel, ¿te puedo preguntar algo? Digo, sí, dime. Me dice, ¿todo bien con Citlali? Inmediatamente le mandé mi número de teléfono y le digo, márcame. Me marca y me dice, oye Maciel, dice, ¿está todo bien con Citlali? Le dije, sí, mire, ¿por qué? Dice, es que no llegó a trabajar. Le digo, ¿cómo? Me dice, sí, es que no llegó a trabajar. Luego, no es cierto. Le digo, yo la vi que se salió de aquí de la casa. Me dice, ¿cómo a qué hora? ¿Como a las 5:30? Le dije, no, luego salió de aquí desde las 2:30 de la tarde. Dice, es que nunca llegó. Le digo, oye, ¿y este chavo Alexis? Me dijo, es que ya lo vi también a él. Dice, ya se acercó a preguntar por ella. Dice, es más, hasta me trajo su café y su pan. Dice, me enseñó el café y el pan que siempre le trae.
Dice, pero tu hermana no está. Dije, nunca llegó. Dije, pues es que está extraño, mire, porque ella sí, yo la vi que salió de aquí de la casa. Dije, se salió a las 2:30. Dice, es que no, dice, yo le marqué, dice, todavía mi marido, dice, estuvo platicando con ella por mensajes, dice que sí le contestó. Después, dice Mireya que le empezó a marcar a ella como a las 4:30, algo así, 4:30, no recuerdo bien la hora. Y dice Mireya que las llamadas sí entraban. Y después ya no. Y para esto, ese mismo jueves 3, Citlali, bueno, del teléfono de Citlali le mandan un mensaje a mi papá. Le dicen, ¿sabes qué, papá? Me voy a ir a vivir a Hidalgo. Una amiga me presta su casa. Me voy a ir a vivir allá, ¿cómo ves? Y mi papá le dijo, oye, ¿cómo crees? ¿Que estás bien? Le dice mi papá que le intentó marcar, que ya no entraba la llamada. Y eso fue como a las 5 o 6 de la tarde. Y ya no entraba la llamada. Después le manda otro mensaje del teléfono de mi hermana y le dice, después te mando la ubicación para que estén tranquilos. De ahí ya no volvimos a saber nada de ella. Hasta ese mismo jueves, como a las 11:30, yo creo de la noche, 11:30 de la noche, Alexis llegó a mi casa. Venía en una camioneta verde oscuro, una Lincoln Aviator, creo que algo así, y él llegó en esa camioneta preguntando por mi hermana. Pues obviamente le dijimos que pues no sabíamos nada, porque realmente eso era, nosotros no sabíamos nada que había pasado con Citlali. Yo lo noté nervioso, yo sí lo noté nervioso, estaba temblando. Pero mi mamá me dijo, dices que a lo mejor es por el frío, porque fue en noviembre y obviamente por estas fechas estaba haciendo algo de frío. Pero yo a Alexis sí lo noté nervioso. También vi que tenía muchos rasguños en los brazos. Y le pregunté a él qué te pasó y mi mamá me dijo, dice, ¿no te acuerdas que chocó? Pero eso me lo dijo enfrente de él. Me dice, sí, es que choqué. De hecho, Alexis se presentó a mi casa con collarín. Y Alexis dijo que él también ya la había ido a buscar a todos lugares a donde ellos frecuentaban visitar y que no la encontraba. Algo que nos llamó también mucho la atención es que Alexis hablaba como si ella ya no estuviera. Y también empezó a hablar muy mal de ella. O sea, dio a entender que ella lo indujo a las drogas, que ella era muy mala persona. Y cosa que no es cierto. O sea, yo conozco a mi hermana, yo sé que a lo mejor a veces en una reunión nos vamos 1 o 2 cervezas, pero drogarse no. Y Alexis dijo que mi hermana se drogaba y no es cierto. Mi hermana nunca se drogaba, mi hermana nunca se drogó. Ella jamás tuvo problemas en su trabajo por ese tipo de cuestiones y en casa nunca tuvo problemas por ese tipo de cuestiones. Jamás. Bien, otra cosa que no mencioné, me llegó a contar que su mamá la mamá de Alexis era como que muy grosera con ella, grosera en el sentido de que le ponía caras. Si ella llegaba a ir a su casa, la señora como que le volteaba los ojos así como diciendo, ya llegó esta otra vez. Incluso mi hermana comentó que la señora le dijo, oye, Citlali, es que ningún hombre vale la pena para que dejes sola a tu hija. Y estando Alexis ahí presente. O sea, la señora nunca le tuvo como que buena voluntad a mi hermana. Bueno, eso fue lo que me contó ella, que la señora le ponía caras. Siempre estaba así como que, ay, ya vino esta señora, y ponía caras. Entonces, mi hermana, pues, por llevar la fiesta en paz, pues nunca le comentó bien así como tal a Alexis. Bueno, después del jueves 3 de noviembre, pues empezamos como que a preguntar, ¿no? Ya yo le pregunté a algunas amigas, no sé, pero quisimos esperar porque confiamos en ella y dijimos, bueno, pues a lo mejor al otro día se presenta. Llega el viernes 4 y mi hermana no llegó. Entonces mis papás ya como a las 6, 7 de la mañana se levantaron, bueno, más bien salieron de casa y fueron a buscarla a la escuela donde ella trabajaba. Le fueron a preguntar a la directora que qué había pasado con mi hermana, que si la había visto. Y la directora también había recibido mensajes del teléfono de mi hermana diciéndole que le daba las gracias, pero que ella se iba a ir y que la perdonara, la disculpara, porque la había regado.
que había hecho muchas cosas, muchas tonterías y que por favor la perdonaran. Y que por favor no inmiscuyeran a Alexis, que Alexis era un buen muchacho, era un buen chico, que él no tenía la culpa de nada, que ella la había regado por culpa de las drogas. Pero repito, mi hermana no se drogaba, mi hermana nunca se drogó. Alexis, yo siento que fue Alexis el que mandó los mensajes del teléfono de mi hermana. Eso fue el día viernes 3, ellos van primero se dirigen a San Cristóbal, Ecatepec, al centro, y de ahí los mandaron hacia San Agustín, que es la Fiscalía de Desaparecidos, por ser fin de semana les corresponde ahí. Estuvieron ahí, Alexis se presenta, me pide mi número de teléfono el día jueves, me pregunta el día viernes por la mañana que si ya había aparecido mi hermana, le dije que no sabemos nada, me pregunta por mis papás y me les dije, yo tontamente le dije a él, ya se fueron a la escuela de donde estaba Citlali. Ah, ok, ahorita los veo. Después este muchacho se presenta a la escuela porque él vivía lejos de donde estaba la escuela. De su domicilio a la escuela donde trabajaba Citlali eran aproximadamente unos 15 minutos caminando más o menos, no estaba lejos. Entonces Alexis se presenta a la escuela, acompaña en todo momento a mis papás, se va con ellos a San Cristóbal, después se trasladan a San Agustín y estuvo en todo momento con ella, con mis papás. Les toman declaraciones, mi papá da sus declaraciones y Alexis en su declaración dice que Citlali se drogaba, Citlali tomaba, que Citlali llegaba tarde, que Citlali pues era casi de entender que mi hermana era de lo peor y pues obviamente no es cierto. Eso no es cierto, no es verdad. Como a las 6, 7 de la tarde mi mamá cuenta que estaban ahí y que Alexis les dijo a ellos, yo me tengo que retirar porque tengo un examen. Y un amigo de mi hermana, no sé cómo consiguió mi número, me preguntó por él y le dije, me parece que está todavía en la fiscalía con mis papás. Dice, es que tienen examen. Ah, ok. Sí, no te preocupes, yo le aviso a este chico. Alexis le dice a mis papás que se tiene que ir porque tiene examen, entonces él genuinamente, según él fue a la escuela, posteriormente me entero que el amigo le llegó a su dichoso examen, pero Alexis le dijo a este chico que no se puede quedar, que porque tiene que ver unos asuntos relacionados con el carro. Bueno, mis papás siguen en la fiscalía porque no los atendieron, se tardaron mucho tiempo en atenderlos. Como a las 7 de la noche, unos minutos antes de que se había retirado Alexis a hacer su dichoso examen, llega la mamá de Alexis a la fiscalía. Mi mamá la reconoce y le grita, dice, señora, aquí estamos. Ya se acerca la señora y la señora todavía se acerca a darle un abrazo, que fue el día jueves. No es cierto, el día viernes se acerca a darle un abrazo y mi mamá se quedó que ¿por qué me está dando un abrazo? Bueno, en ese momento mi mamá no quiso, más bien no le tomó importancia. Eso día fue el viernes. Posterior a eso, bueno, Alexis se va y Alexis en todo momento estuvo en comunicación conmigo, que fue el día jueves, se comunicó conmigo, viernes también se comunicó conmigo, el sábado también se estuvo comunicando conmigo, que fue el sábado 5 de noviembre, también se comunicó conmigo. No, para ese entonces nosotros todavía seguíamos sin saber nada de mi hermana. Entre mis hermanos y yo empezamos a preguntar con nuestras amistades. Mi hermano elaboró una como tipo ficha de búsqueda, porque todavía no nos entregaban la oficial, y la empezamos a difundir. No debimos haber hecho eso porque tenían los números de teléfono de mi hermano y míos, entonces nos empezaron a marcar, obviamente para extorsionarnos, sí nos llegaron a extorsionar. Les pedimos a nuestros familiares en Facebook que por favor ya no la siguieran difundiendo hasta que nos entregaran la oficial. Posteriormente nos entregan la ficha oficial de búsqueda de mi hermana y me brincó mucho el tema que era una foto de mi hermana, pero pasada. O sea, sí era muy parecida a la actual,
pero ya en la actual mi hermana, por ejemplo, era ya más delgada, entonces su cara era más alargada, más delgada, y en donde sale en su ficha de búsqueda, la cara era muy redondita, porque hubo un tiempo en que mi hermana sí estaba un poquito como que pasadita de peso. Entonces sí dijimos, es que no se parece mucho a mi hermano, o sea, no tiene mucha similitud con la actual. Entonces yo le dije a mi mamá, le digo, oye, ¿por qué no pusieron una foto como la foto que tiene de perfil de Facebook? Le digo, generalmente es así como la podemos ver siempre, que ella usaba ya lentes y casi siempre andaba con su camisa del uniforme. Me dice mi mamá, es que Alexis fue el que dio la foto. Alexis fue el que dio la media afiliación de tu hermana. Dije, bueno, ya ni modo. Bueno, eso fue el sábado. Del sábado no supimos nada de ella. Alexis me preguntó todavía por ella el sábado, pero el domingo él ya no me contesta a mí el teléfono. Yo también le preguntaba mucho a él, oye, ¿qué sabes? Oye, ¿tú publicaste algo? Yo nunca lo tuve como en mis contactos de Facebook, nunca supe nada de él, y incluso le pregunté, oye, digo, ¿tú ya publicaste su ficha en tu muro de Facebook? Y me dijo, sí, ya, oiga, y si quiere que la baje, le dije, no, ¿cómo crees? Posterior a esto, él me dice que a mi hermana le estaban llamando, que mi hermana le llamaban por la noche y que supuestamente la amenazaban, y yo le dije a Alexis, oye, ¿y tú guardaste el número? Le digo, ¿ya marcaron ese número? Y Alexis me dijo, es que ella no quiso, es que ella no quería. Digo, pero es que está muy raro. Le digo, ¿cómo que no lo van a querer guardar? Digo, obviamente tienes que darme el número, marcar y saber qué onda. Y Alexis me dijo que no, que Citlali nunca quiso dar ese número. Fue el sábado y a nosotros no nos daban informes, a nosotros no nos decían, no revisaban cámaras, porque para ese entonces nosotros creíamos que efectivamente había llegado a la escuela. Nunca nos habían dicho que después de que salió de clases y que se volvió a salir, nunca llegó a la escuela, se dirigió hacia otro lugar. Eso nos enteramos hasta después, hasta el lunes 7, y eso porque el día lunes 7 de noviembre, al nosotros ver que las autoridades no nos hacían caso, sus amistades y sus exalumnos, demasiados exalumnos de ella, organizaron un grupo de WhatsApp. Eran como más de 200, 300 gentes en el grupo de WhatsApp, conocidos de mi hermana. Me dijeron, ¿sabes qué? Mejor haz un paro. Cierra alguna avenida, porque si no te van a hacer caso. Pide cámaras, porque ya había pasado casi 4 días y nosotros no sabíamos nada. En fiscalía no nos daban razón ni de videos, qué rutas habían tomado, geolocalizaciones de su celular tampoco nos habían dado. Entonces, al nosotros vernos desesperados porque no sabíamos nada de información, decidimos cerrar la avenida, la vía Morelos, justo enfrente de donde ella trabajaba. De acuerdo con el reporte y la versión que han dado sus propios familiares, la mujer de 30 años llegó hacia este sitio, sin embargo, ya no ingresó al plantel educativo y posteriormente, pues bueno, vinieron los mensajes que recibió la familia. Son amigos, familiares, mujeres, hombres, niños, quienes se han trasladado a la vía Morelos para bloquear. Y yo me aferré a que no me iba a quitar hasta que no me enseñaran videos y hasta que yo no hablara con el fiscal general, porque se me hacía muy injusto. Ya habían pasado muchas horas, ya habían pasado días y no sabíamos absolutamente nada de mi hermana, nada. Posteriormente a esto, durante la manifestación que hicimos, que también reitero que fue pacífica, en ningún momento agredimos a nadie, solamente nosotros lo único que buscamos era que nos hicieran caso, que las autoridades voltearan a vernos y que realmente nos dieran solución a nuestro caso, porque no nos llamaban, no sabemos nada, únicamente nos llamaban para extorsionarnos, porque se quedó todavía la ficha de búsqueda que había organizado mi hermano con los números. Eso fue el día lunes. Le marcan a mi papá y le habla el fiscal Rogelio Rueda, que era en ese entonces él era el encargado de la Fiscalía de Desaparecidos del Estado de México, y le dice a mi papá, ¿sabe qué?
ya venga para acá. Lo citaron, no recuerdo en dónde, la verdad, no recuerdo muy bien. En esos días mi cabeza estaba como que, estaba yo muy nublada, estaba muy alterada porque no sabía yo nada de mi hermana. Le hablan, él se traslada a la fiscalía, creo, y le enseñan los videos. ¿Cuáles videos? De cuando mi hermana aborda un taxi saliendo de mi domicilio, se dirige hacia el Centro Comercial Las Américas, se baja ahí, no recuerdo bien en dónde exactamente, y después toma otro taxi blanco igual de sitio y se traslada hacia el domicilio de Alexis, que es en la calle Roble, número 20 de Jardines de Catepec. Ella llega alrededor de las 3:20 de la tarde, más o menos, 3:19, 3:20 de la tarde. Se ve que entra, pero nunca se vio salir. Ya nunca más salió. Pasaron las horas y se ve como en la misma camioneta en que Alexis fue a mi casa, llega otra vez a su casa y su mamá, María Isabel Ortiz Minor, le abre la puerta, la camioneta se echa de reversa, cierra la puerta otra vez la señora y Alexis se va. Y él llega a su casa alrededor de las 3, 4 de la mañana. Que eso fue el día viernes 4 de noviembre. Y esos videos los vimos hasta el día 7. Durante la manifestación, repito, yo lo que quería era hablar y que me consiguieran una cita con la fiscal general. Efectivamente, me consiguieron una cita con la fiscal de género, que es la maestra Dilcia García, para el día martes. Sí, para el día martes 8 de noviembre del 2022. Nos dirigimos hacia Toluca, hacia la Fiscalía General del Estado de México. Nos fuimos para allá, ahí tuvimos reunión con la maestra Dilcia, que ella sí, sí nos dijo muy claro que la búsqueda obviamente de mi hermana era para encontrarla nuevamente con vida, pero que también fuéramos muy conscientes que a lo mejor podíamos encontrar el cuerpo, que ya no la íbamos a encontrar con vida. Después supe que para el día 5 de noviembre, creo, él se desapareció según él. Su mamá levantó también una denuncia por desaparición. También fue a la fiscalía a levantar una ficha de búsqueda por su hijo, que supuestamente no estaba. Mentira, porque Alexis nunca, en ningún momento se apartó de ahí. Alexis siempre estuvo cerca de su casa. Y hay geolocalizaciones y su sábana de llamadas indica que Alexis siempre estuvo en contacto con su mamá. Siempre, 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 siempre. Entonces, todo eso lo armó la señora para hacer creer, porque inclusive me lo dejaron a decir a mí en los medios de comunicación, que lo querían manejar como una fuga de pareja. Y eso nunca fue verdad. O sea, mi hermana nunca se fue con él. Llegó a su casa, sí, el día jueves, pero llegó porque me imagino que le marcó, porque yo incluso le pregunté a Alexis, ¿a qué hora te dejó de contestar el teléfono mi hermana? Y Alexis me dijo, entre 2:30 a 3, dice, ¿a qué hora te dejó de hablar a ti? Dije, no, dije, o sea, algo ahí no me cuadró, pero yo no, en su momento no lo tomé o no lo cuadré, porque en esos días estaba yo muy, muy, muy alterada, de verdad estaba muy alterada porque no contestaba, todo el mundo me empezó a marcar, me preguntaban familiares, sus amigos, ¿qué pasó con Citlali? ¿En dónde está Citlali? Ya apareció y esto y el otro, o me preguntaban por su hija, oye, ¿y la niña cómo está? No, pues es que aquí está, pero había veces en que yo no ponía mucha atención en esos pequeños detalles, porque mi finalidad era encontrar a mi hermana, o sea, básicamente era eso, era encontrar a mi hermana. Después de la reunión, eso fue el día que es 8 de noviembre. Ya salimos tarde de Toluca, nos regresamos, llegamos a nuestro domicilio. El día 9 de noviembre del 2022 me pidieron a mí también ir a declarar, porque yo no había declarado nada. Me piden ir a declarar a la Fiscalía de San Agustín. Llego aproximadamente a las 10:30, 11 de la mañana, y en lo que me están entrevistando, o en lo que estoy rindiendo mi entrevista, me empiezan a marcar. Muchas llamadas, muchos mensajes, muchas llamadas. Y yo no quería contestar el teléfono, yo lo dejaba así. Me dijo, incluso el chico que me estaba tomando la declaración me dijo, si quieres contesta y ahorita seguimos con tu entrevista. No hay problema, sí, no hay problema, contesta. Pues no hubiera yo contestado el teléfono. Me empiezan a decir
dime que no es ella. ¿De qué me estás hablando? ¿No has visto nada? Le dije, es que no estoy en mi casa. Le digo, me salí a la fiscalía, le digo, vine a declarar. Dice, entonces revisa tu teléfono, por favor, y dime que no es ella. Y empiezo a abrir el teléfono y empiezo a ver los mensajes. Pues era mi hermana. Me mostraron un video de Facebook y estaba tirada en la carretera en la México Cuernavaca, todavía en Tlalpan. La tenían envuelta con una cobija y le pusieron unas bolsas de basura. La dejaron tirada como si fuera un bulto de basura, como si no le importara, como si no le doliera. Como si fuera una basura cualquiera, me la dejaron tirada a mi hermana. Yo la reconocí porque traía sus mismos zapatos de la escuela, su pantalón de mezclilla, su camisa, o sea, traía su uniforme de la escuela. Sus zapatos los reconozco porque cuando entran hace ruido el tacón, como son de suela de cuero, hacen mucho ruido al caminar. Y yo la reconocí, yo reconocí sus zapatos en el momento. Pero nadie en la fiscalía me decía si es o no es, nadie. Incluso llegué como que a voltear y en un cuarto yo vi unas fotos. Eran grandes y las fotos eran de sus manos. Y eran las manos de mi hermana. Y eran sus tatuajes. Pero no me decían nada. La verdad es que me alteré mucho en ese momento. Mi cabeza empezó a dar vueltas, me empecé a marear. Empecé a gritar y repito, nadie me hacía caso en fiscalía. Y yo decía, ¿y a quién le hablo? ¿Y con quién hablo? ¿Con quién hablo? Y que se me ocurrió hablarle a la maestra Dilcia, me dio su número. Y le habló por teléfono y le dije, es que parece ser que encontraron un cuerpo, pero es que no me dicen y no sé qué, y es que no me hacen caso. Y me dijo ella, me dice, pásame a la persona que esté ahí contigo. Y le pasó el teléfono a otro MP que no sé cómo se llama. Y ya le habló con la maestra Dilcia, cambió su semblante de inmediato, ya me volteó a ver y yo me imagino lo regañó. Fue con otra chica y ya esa chica ya nos dijo que nos iban a trasladar hacia el INCIFO que está por Tlalpan. Llega mi hermano y le marcó yo a mi hermano, le dije, ya sabes que es que vente para acá, le digo, es que creo que ya encontraron a Citlali. Dicen, ¿dónde está? Le dije, es que creo que la encontraron le digo, creo que ya está muerta. Le dije, pero es que no me dicen si sí es o no es. Hay que ir a reconocer el cuerpo que según tienen las características de Citlali. Me dijo, sí, espérame ahí. Después llegó mi hermano. Estaba yo ese día con mi papá y con un amigo de mi hermana. El amigo de mi hermana se fue y solamente nos fuimos mi papá, mi hermano y la MP que nos acompañó. Llegamos al INCIFO y nos preguntamos los tres quién iba a entrar a reconocer el cuerpo. Yo no me atreví. Yo dije que no, yo no tenía las fuerzas, no tenía las ganas de decir yo entro. Entonces le dijimos mi hermano y yo, ¿sabes qué? Mejor entra tú. Le dije a mi hermano, mejor entra tú porque mi papá, pues como tiene diabetes, le digo, le vaya a pasar algo, le digo, se le vaya a subir o bajar la presión. Le digo, mejor entra tú. Bueno, está bien. Entra él, mi hermano, y yo creo que se tardó como 1 hora, 2 horas. Y salió y le pregunto, le digo, ¿qué pasó? ¿Verdad que no es ella? Mi hermano se quedó serio y me dijo, ¿y tú qué crees? Y ya ella me confirmó que sí era Citlali la que habían encontrado ahí en Tlalpan. Y yo no sabía cómo reaccionar, no supe qué hacer, no me di el tiempo. Ay, me empezaron a marcar de la fiscalía y
La verdad es que recuerdo muy poco que les dije porque no pude creerlo, estaba como que en shock. Me empezaron a marcar también familiares de saber que sí era ella, pero yo no quería decirle nada todavía, no quería confirmar. Ese mismo 9, como a las 5 o 6, porque de ahí nos trasladaron a la Fiscalía de Feminicidios en Ciudad de México. Me acuerdo que le marqué yo a mi hermana, a la más chica, y le dije, ¿sabes qué? Pues tienes que decirle tú a mi mamá porque ya encontramos a Citlali. Mi hermana me dijo, ¿pero está bien? Le dije, no, le digo, la encontramos muerta. Le digo, le vas a tener que decir tú. Y mi hermana me dijo, no, dices que cómo le voy a decir yo. Y le dije a mi hermana, digo, pero es que tú eres la única que está con ella. Le digo, tú eres la única que tienes que decirle, porque ahorita no está ni mi papá, no está mi hermano. Le digo, nada más estás tú. Digo, a los niños todavía no les digas nada. Pues ya no supe qué le dijeron a mi mamá. Yo no estuve cuando le avisaron a mi mamá que ya habíamos encontrado a Citlali. Fue el 9 de noviembre del 2022 cuando encontramos a Citlali. Posterior a eso llegamos a Fiscalía, después llegó también la maestra Dilcia, nos acompañaron, nos hablaron unos psicólogos, pero te soy honesta, no puse atención a lo que me estaban diciendo, como que no oía lo que me decían, oía zumbidos, pero no alcanzaba a escuchar bien las palabras. Posterior nos dijeron que ya no, que no tenía caso que nos quedáramos ahí, que probablemente el cuerpo nos lo entregaban hasta el siguiente día, que fue el día jueves 10. Nos llegamos a la casa como a las 11, yo creo, de la noche. Mi mamá estaba muy mal. Mi mamá estaba destrozada, estaba muy mal, estaba lloré y lloré. La verdad es que no podíamos creerlo porque nosotros esperábamos encontrar a Citlali con vida. Esa siempre fue nuestra finalidad, de encontrar con vida a Citlali. El día 10 nos la entregaban supuestamente por la mañana. No la entregaron temprano, me entregaron a mi hermana ya hasta como a las 9 y media de la noche, ya llegó. Del día 10 de noviembre. No me dejaron abrir la caja. Ya no nos dejaron verla, despedirnos de ella físicamente, porque ella llevaba varios días fallecida. Entonces su cuerpo ya no estaba en condiciones de verla. Para el día 9, este día fue el 9, el 10 la estuve esperando temprano, no apareció. Bueno, no me entregaban a mi hermana y mi hermana llegó hasta como a las 9 y media de la noche. Mucha gente, mucha gente, fue mucha gente, muchos. Me parece que hasta ese día creo que también salí, la verdad no recuerdo muy bien, pero también creo que salí. Un momento, después regresé y me empezaron a buscar los periodistas. Ya tenía muchos periodistas fuera de mi casa. Pues ya como pude di entrevistas, porque la verdad yo ya no quería, o sea, yo desde que me entregaron a Citlali, yo le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Yo ya no quiero hablar, ya me cansé. Déjame llorarle a mi hermana, déjame despedirme de mi hermana, porque ya no puedo, te lo juro, ya no puedo, hablar tú. Y dijo mi hermano, pero es que yo no sé, le digo, no me importa. Ya, por favor, ayúdame, habla tú, yo ya no puedo, ya no quiero, de verdad ya no quiero, me siento muy cansada. Ya mi hermano dio declaraciones saliendo de la Fiscalía de Feminicidio. El día, hasta el otro día, hasta el jueves, fue cuando ya medio hablé con los periodistas.
que la manera en cómo habíamos encontrado a mi hermana. Ya cuando llegó ella, pues ya yo también ya no sabía qué hacer, no sabía si entrar o salir. Me dio un ataque de ansiedad, no quería estar con nadie, no quería que me hablara nadie y todo el mundo también estaba encima de mí. Y yo entiendo porque pues, nos estaban mostrando cariño, porque más que nada eran nuestros amigos, eran familiares, ¿no? Que nos querían acompañar, pero yo la verdad es que no tenía ganas. Yo ya no quería hablar, me sentía muy mal. Cuando llegan los de la funeraria, ya metieron el cuerpo de mi hermana. Únicamente le enseñaron el cuerpo a mis papás y a mi hermano. A nosotros ya no nos dejaron despedirnos de Citlali. Ya no la pudimos ver. El día 11 de noviembre, como a las 3, no me acuerdo, 2, 3 de la tarde ya fue cuando salimos de la casa y nos dirigimos hacia la parroquia para darle la misa de cuerpo presente. Y de ahí ya nos fuimos al panteón, al Jardín Guadalupano. Y ya como a las 4:30 ya sepultamos a mi hermana, que fue el día 11 de noviembre. Cuando ella se fue, cuando ya la enterramos, como que ya sentí un poquito más de tranquilidad porque ya sabía yo dónde estaba. Trágicamente, los peores temores de la familia se confirmaron cuando encontraron los restos de Citlali. El momento que más habían temido había llegado y la realidad era demasiado dolorosa para aceptar. Maciel y su familia estaban convencidos de que Alexis estaba detrás de la desaparición y muerte de Citlali y no había duda de que él era el principal sospechoso. A pesar de que este hombre intentó desviar las sospechas sobre él, mintiendo sobre su propia desaparición, su estrategia no funcionó. La familia de la víctima y las autoridades estaban seguras de que él estaba involucrado en la tragedia y las investigaciones comenzaron a enfocarse en él. Llegamos el día 11 del cementerio, ya nos quedamos en casa. Al otro día en la mañana, como a mediodía o a las 10, 11 de la mañana, me marca la maestra Dilcia. Me dice, Basilita, ¿qué estás haciendo? Le digo, estoy terminando de desayunar. Me dice, siéntate. Le digo, ¿por qué? Dice, ya lo agarramos. Ya agarramos a ese hijo de la chingada. Le digo, ¿en serio? Me dice, sí, dice, ya lo agarramos. Como lo dije en su momento, o sea, Alexis nunca desapareció. Alexis estaba a 15 minutos de su casa, 10. Estaba en un hotel que está sobre la vía Morelos y está cerca, muy cerca de su casa. La maestra Dice me dijo que entre 10 personas lo agarraron, que estaba drogadísimo, estaba... Mira, palabras textuales de la maestra, dijo, ese cabrón hasta con la maicena se drogaba. Estaba muy mal, muy mal, y que lo agarraron y me dijo, prende las noticias. Y sí, prendimos las noticias y estaban en todos los noticieros que lo habían agarrado a él y también a la señora que ya los habían metido al reclusorio. Ellos están en Chiconautla, en Ecatepec. Y eso fue el 12 de noviembre del 2022. Y de ahí, otra vez luchar y pelear en los juzgados. Ahora nos tocan los juzgados. Desde un principio mi carpeta no estuvo bien armada, porque no sabemos, creemos nosotros que esta gente tiene conocidos dentro de la fiscalía, porque hay una MP que no me formuló bien en carpeta, no me integró, no me quería integrar los videos donde se muestra claramente donde mi hermana llega, donde él sale con la camioneta, que ahí es donde se lleva mi hermana. La licenciada se llama Perla Belén García, algo así, no recuerdo el otro apellido. Es de la Fiscalía de Desaparecidos de Ecatepec. Me daba por perdidos mis videos, me posponían las audiencias, hasta que en octubre del 2023 él quiso irse al procedimiento abreviado,
por desaparición de personas cometida por particulares y le dieron una sentencia de 25 años. Pero solamente tengo una sentencia por desaparición. Y en feminicidio todavía no avanzo, porque en feminicidio los señores quisieron meter un amparo porque dicen que no están llevando como es debido el proceso. En todo este tiempo, nosotros no sabemos cómo decirle a la niña o cómo decirle a los niños que su hermana ya no está, que su mamá ya no va a regresar. Nosotros no sabemos cómo decirle, porque en su momento mi sobrina sí me lo preguntó. A mí la niña sí me preguntó, oye, más, ¿y qué pasó con el que andaba con mi mamá? Yo no sabía qué contestarle. Me armé de valor y le dije, ya lo agarraron. Dice, sí, ya lo agarraron, ¿segura que ya lo agarraron? Le dije, sí, ya lo agarraron. Me dice, bueno. Y se quedó tranquila. En ese tiempo mi sobrina tenía 12 años, acaba de cumplir 12 años. Los juzgados, estar en fiscalía es muy difícil porque no sabes si ellos mismos te van a cuidar o no te van a cuidar. Yo tuve que pelearme nuevamente con esta MP porque no me quería dar videos y nuevamente tuve que decirles a las autoridades que si no me aparecían esos videos que nuevamente iba a volver a cerrar las avenidas. Porque yo no quiero que me traten con pincitas, no quiero que nos hagan fiestas ni caravanas, yo lo único que quiero es justicia para mi hermana. Es lo único que quiero, lo único que pido. Quiero que hagan bien su trabajo, que se tienden el alma a ellas, porque es una MP, es mujer, porque tiene hijas, porque tiene hermanas, porque tiene madre, tiene hermanas, tiene familiares mujeres, y no es posible que se vendan por unos pesos a criminales, porque esos son lo que son ellos, son criminales. Alexis es un criminal en potencia. La mamá también es una criminal porque sabía lo que hizo su hijo, ella lo sabía, ella lo vio, ella le ayudó y aún así tuvo el cinismo y descaro de darle un abrazo a mi mamá cuando estuvieron levantando la denuncia. Aún así ella tuvo el cinismo y descaro de también medio preguntar por mi hermana cuando ella sabía lo que había hecho su hijo. Y la MP sabía qué tipo de persona era Alexis. Sabía que era un asesino de mujeres y aún así le ayudó. Tan es así que no me quería dar los videos. Tuve que ir a hablar nuevamente a Fiscalía de Desaparecidos. Tuve que hablar a la Fiscalía de Feminicidios para que me los entregaran. Y al ellos darse cuenta que nosotros estamos metiendo presión a través de los medios de comunicación, es como ya nos aparecieron los videos. Ahorita estoy en etapa de juicio con su mamá, con la señora María Isabel Ortiz Minor. Porque ella dice que no estuvo. Ella alega que no estuvo en el momento de que mi hermana entró. Ella estuvo, ella vio, ella ayudó a su hijo. Y ahorita alega a la señora que no estuvo, que no vio nada. No es cierto. Su casa eran únicamente 2 cuartos. La señora vio todo. Y en lugar de entregar a su hijo, ¿qué hizo? Lo ayudó a esconder a mi hermana y a esconderse a él mismo. Porque también levantó la denuncia de desaparición cuando ella sabía dónde estaba su hijo. La señora sabía que su hijo dejó huérfana a mi sobrina y no hizo nada. Yo no quiero que mi hermana se quede en un número más. Yo quiero justicia para mi hermana. Yo nada más quiero que se acelere este proceso y que sea lo más rápido posible, porque también piensen en nosotros. Es muy desgastante estar yendo a cada rato a las audiencias y que te las pospongan y que te digan hoy no, hoy sí. Y lo más difícil de todo esto es ver la cara de sus asesinos. Ver cómo la señora se indigna porque le leen lo que hace o los comportamientos que tuvo y la señora se indigna. La señora dice que no y la señora dice que no pasó nada, que no es cierto. En las audiencias de feminicidio la señora y él salen y cínicamente se persignan, cínicamente le piden a Dios que los acompañe. ¿Por qué no pensaron en Dios cuando le hicieron todo eso a mi hermana? Porque ahora sí se persignan, porque ahora sí le piden a Dios.
Y todo eso hacen en las audiencias. Ahorita en feminicidio estamos parados. ¿Por qué? Porque los señores quisieron meter un amparo, porque se quejaron. Porque ahora resulta que estamos manchando su imagen pública del muchacho. Eso lo hubiera prestado antes la señora, y le hubiera puesto un alto a su hijo, le hubiera dado una mejor educación. Y no ahora que ya está preso. Su hija, la señora tanto quiere a su hijo que está metida con él en la cárcel, y ahí que se quede. Los dos. Que nunca más salgan. Es lo único que yo quiero, que se haga justicia y que nunca más vuelva a salir. Aunque Alexis y su madre se encuentran tras las rejas, no se dejará de pedir justicia, que Citlali se merece, obviamente, pero lo realmente preocupante es que Alexis es sospechoso de otro caso de feminicidio. Meses antes a que empezara a andar con mi hermana, por diciembre del 2021, parece ser que había fallecido una exnovia de Alexis. La chica se llamaba Narda Patricia Montiel Ramos, o Ramos Montiel, Narda Patricia, porque no, la verdad no recuerdo los apellidos bien. Ella era enfermera. Me comenta su mejor amiga de Narda que Alexis era muy posesivo con ella, muy posesivo con ella. Que a esta chica, por ser enfermera, le ofrecían créditos. Era muy fácil que le ofrecieran créditos y que ella no los tomaba, pero que Alexis sí los tomaba y que ella era la que terminaba pagando esos créditos. Le compraba cosas, zapatos, relojes, y que terminaba pagándolos ella. Pero que él, o sea, lo que más mencionaban mucho era que él era muy posesivo con ella. Que también habían tenido un accidente igual en un carro, que supuestamente Pati era la que venía manejando, y venía manejando borracha, supuestamente. Para diciembre, ellos, bueno, lo que dice Alexis, él se fue él no estaba con ella, que Pati le habló por teléfono y le pidió que fuera por ella a su casa, a una fiesta, perdón. Y en la fiesta él pasó por ella solamente, y él dice que solamente la dejó en su casa y se retiró, pero que fue en la noche. Posteriormente Pati manda mensajes alcanza a mandar mensajes en la mañana avisando a su trabajo que iba a llegar tarde, pero es ahí donde las amigas empiezan a dudar, porque dicen que falleció en la madrugada. Entonces, si Pati fallece durante la madrugada, ¿cómo es que le da tiempo de mandar mensajes en la mañana? A las 6, 7 de la mañana es cuando mandan mensajes avisando que iba a llegar tarde. Todo el mundo piensa que fue Alexis, porque él fue la última persona en verla. Ahora bien, la amiga dice que Alexis junto con la mamá de la chica se ocuparon de organizar el velorio, pero era más Alexis, y que Alexis parecía que estaba organizando una fiesta, no un velorio. Que inclusive ella llegó a ver a una chica con ropa de gimnasio muy voluptuosa y lo traía a él de la mano. Entonces la mejor amiga se molestó y dijo, ¿cómo es posible que a Pati la estemos velando, a Pati la tengamos en la caja, y este hombre esté como bien quitado de la pena, ya de la mano con otra fulana? Ahora bien, no quisieron hacerle autopsia a Pati. ¿Por qué? Porque Alexis dijo que ya no quería que lastimaran más el cuerpo de Pati. Se supone que si fue una muerte, digamos que sospechosa, obligatoriamente tenía que tener una necropsia, y a Pati nunca se le hicieron. Y a Pati la cremaron. Entonces ya después nunca hubo manera de saber qué fue lo que realmente sucedió con Patricia. La muerte de Narda Patricia sigue rodeada de incógnitas y misterios, y presenta algunas similitudes inquietantes con el caso de Citlali. Desde el choque de un coche hasta las acusaciones de consumo de sustancias, parece que este hombre estaba repitiendo patrones. Y aunque el sujeto está actualmente tras las rejas, Maciel y su familia no descansarán hasta asegurarse de que este individuo,
criminal no vuelva a ser una amenaza para la sociedad. Su lucha es no solo por justicia para su hermana o para Citlali, sino también por proteger a otras mujeres de sufrir el mismo destino. Quieren garantizar que Alexis no tenga la oportunidad de lastimar a nadie más y que su caso sirva como ejemplo para que se tomen medidas más efectivas para prevenir la violencia de género. Pues mis papás desde hace 2 años, pues no ha sido fácil, no. A todos nos afectó todo esto. Mis papás también llevaron en su momento su proceso psicológico porque mi mamá también estaba como desconectada del mundo, como que no ponía también atención. Mi mamá se deprimió, se la pasaba llorando, no quería salir. Mi papá pues muy a su manera también salía, pero también a raíz de eso pues él está triste, él a veces no retiene muy bien las cosas, está pues aprendiendo a vivir sin ella. Con respecto a su hija, también está asimilando. Ya no la vemos, ya no la notamos como enojada, porque en su momento estaba enojada. Después de lo de su mamá estaba como que enojada con todo el mundo. No quería hablar con nadie, se la pasaba encerrada en su cuarto. Ya después de que tomó terapia, siento yo, y también mi sobrina no había visto su carpeta de investigación de su mamá, no la había visto. Mi mamá no quería que yo le mostrara la carpeta. Ella vio parte de su carpeta de investigación y cambió mucho también su manera de ver a su mamá, porque ella estaba como molesta con su mamá porque él se la llevaba mucho. Así ella pasaba más tiempo, desde que estuvo con él pasaba mucho más tiempo con ella, entonces mi sobrina estaba como que molesta con su mamá. Yo siento que ella se reconcilió con ella a raíz de que vio su carpeta. Ella vio el examen forense y supo que su madre sufrió. Su madre le pegaron mucho, la golpeó demasiado, la dejó muy mal de la cara. Entonces eso a ella como que le movió y se reconcilió con su mamá. Y ahora pide ir al panteón, ahora ya habla más de su mamá. Con respecto a todos nosotros como familia, la verdad es que sí quedamos muy mal. Nos fracturamos como familia, cada quien tomó su rumbo, cada quien hace sus cosas. Ya no es lo mismo, ya no tenemos esa como que unión, como que algo se rompió. Como que Citlali era como que el pegamento que nos unía a todos, y desde que ella no está, pues ya no ha sido lo mismo. Como ya lo pedí, yo lo único que quiero es que se haga justicia, y también hacerles un llamado a todas las mujeres que vivimos y que pasamos por relaciones destructivas. Al primer golpe, al primer grito, salgan de ahí. Nadie tiene por qué sufrir. Salgan. Mujeres, amémonos y respetémonos. Y no permitamos que cualquier fulano nos quite la vida, nos ponga una mano encima. Como te das cuenta, lo que la familia quiere es que se haga justicia, que en caso de este hombre se le acuse también por feminicidio y que la mujer, la madre, también pague lo que tiene que pagar con el tiempo que es el necesario. Y hacer ruido en este tipo de casos, compartir,
es de mucho beneficio. Acuérdate también que si tú tienes alguna historia que te gustaría contar, me puedes mandar un correo a correo@pepemisterio.com.mx o escríbeme por Instagram. Me encuentras como Pepe Misterio MX. Ya sea que tengas algún familiar perdido o algún caso que quieres o que necesites hacer ruido, pues escríbeme.